Bueno, vamos a empezar la segunda parte de la clase de hoy. Y nos vamos a dedicar a la cuestión de los delitos de peligro abstracto. El derecho penal, por el principio de lesividad, es necesario que haya algún bien jurídico que haya sido dañado, afectado por los efectos del delito, como para que opere la sanción, como para que se establezca una consecuencia jurídica, que en este caso el derecho penal estamos hablando de la pena, como respuesta a la violación del derecho positivo, ¿no? Pero a partir de mediados del siglo pasado, de la década del 70, cuando se empezó a hablar de sociedad de riesgo, de protección social mediante la pena por conductas desviadas, etcétera, empezó un poco a tener más cabida en determinadas legislación lo que se dio en llamar derecho penal enemigo, es decir, establecer criterios de peligrosidad de conductas, que es lo que corresponde, y no de personas peligrosas, sino de conductas. Se empezó a avanzar y este principio de lesividad se vio un poquito mellado por los denominados delitos de peligro abstracto. Delitos de peligro. ¿Qué son los delitos de peligro entonces? Se llama delitos de peligro aquellos tipos delictivos que no sancionan la comisión o la realización de una conducta que modifica el mundo exterior, sino avanzan en la punición sobre conductas que proponen en peligro. Bien, volviendo a lo que habíamos dicho anteriormente, el derecho penal, y teniendo en cuenta que el daño es irreversible, resulta, al menos en esta parcela del derecho penal, el derecho penal ambiental, quizá más justificada la aplicación de este tipo de delitos que avanzan, como les había dicho, en la punición sobre actos que todavía no generaron ningún menoscabo, no generaron ninguna lesión. ¿Por qué digo esto? Porque las lesiones que se provocan, los daños que se provocan en el ambiente, rara vez son reversibles, y de serlo, resulta quizá tan costoso que materialmente es imposible realizarlos. Con lo cual parecería que el derecho penal provee una herramienta más para evitar el daño al ambiente. Bien, dentro de estos delitos de peligro tenemos delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Los delitos de peligro concreto son aquellos en los cuales, si bien no se realizó ninguna conducta dañosa, efectivamente hubo un peligro real y concreto sobre uno o más bienes jurídicos protegidos. Supongamos que se prohíbe para la actividad minera la utilización de cianuro. Estamos hablando porque la utilización de cianuro, más allá de que concretamente no se haya contaminado la napa porque se realizaron las acciones técnicas necesarias para evitar que se produzcan filtraciones o se termine percolando el cianuro en el suelo natural o sobre la napa subterránea, o llega a la napa subterránea, la utilización de cianuro es potencialmente riesgoso. Entonces uno sabe que cuando está manejando cianuro, está manejando una sustancia tóxica, persistente y que genera un grave daño. Bien, eso es un delito, es un peligro real y concreto. Uno está manipulando una sustancia que puso en riesgo al ambiente, pero que no llegó a concretarse. Ahora bien, los delitos de peligro abstracto son aquellos delitos en los que, independientemente y sin perjuicio de que no pudiese ponerse en peligro ningún bien jurídico protegido, la sola realización de la conducta típica establecida y que se reconoce como peligrosa va a determinar la ocurrencia de la pena, aún sin que se haya verificado que efectivamente se puso en riesgo tal o cual bien.
Estos delitos de peligro abstracto son los que constitucionalmente tienen mayores reparos a la hora de verificar su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque acá vemos cómo se maximiza esta violación del principio de lesividad. Porque una cosa es realizar una acción que tenía en sí una característica peligrosa, que puso efectivamente en riesgo a la población, pero por alguna cuestión ese riesgo no se concretó. Y otra cosa es sancionar una conducta independientemente y no obstante que se acredite que de ninguna manera se podía realizar o concretar algún riesgo. En este caso, o según mi juicio, para sancionar, para utilizar tipos de peligro en materia ambiental y para evitar esta ilegitimidad que llevan consigo los delitos de peligro abstracto, debiera buscarse formas de concretar ese peligro y de sujetar la procedencia de la sanción de la pena a que efectivamente se estuviese en presencia de alguna actividad concretamente peligrosa para el ambiente, pero que por una cuestión de prevención se avanza sobre la punición para evitar que este daño ocurra, porque cuando ocurra como ya sabemos, será irreversible. Bien, otro tipo de problemática que encontramos en los tipos penales y que tiene que ver quizá con su relación con el derecho administrativo es el de los tipos penales abiertos. ¿Qué es un tipo penal abierto? Un tipo penal abierto es aquel en el cual en su descripción típica no se agota, de su sola lectura no se agota, no se concluye cuál es la conducta típica sancionada, perseguida. Por lo general, este tipo de tipos penales abiertos reenvían a otro orden normativo, el cual completa o cierra, para utilizar el mismo lenguaje, el tipo penal. La cuestión constitucional que afecta la validez de este tipo de normas de tipo penal abierto es que la norma no es taxativa y no concreta toda la conducta punible y que puede haber una modificación en la norma extrapenal que extienda o restrinja el alcance de la norma, no resultando conocible prima facie la norma penal. Esto es muy común y les voy a dar dos ejemplos, uno muy cercano, no tiene que ver tanto con el ambiente, otro sí, pero es más clásico y anterior. Vamos al primero. En el caso de las leyes protectorias de fauna silvestre protegida, es decir, aquella que tiene por alguna cuestión que con su especie hay algún problema en el número, en la población, que pone en riesgo la posibilidad de reproducirse y sustentarse, porque todas las especies necesitan un número crítico para mantener o crecer en su población de manera sostenida y que no vayan decreciendo en su número. Para esto hay un montón de factores: la posibilidad de tener alimentos, la existencia de ambientes no contaminados, la no antropización de su ecosistema, etcétera, etcétera, la no caza. Y para esto se dictan normas que restringen este tipo de actividades para garantizar que por lo menos esa especie se autosustente, garantizándose una tasa reproductiva que conserve el número de la población. ¿Bien? En este caso, las normas sancionan la violación con normas penales. En estas normas hay normas penales que sancionan con penas de prisión, inhabilitación y multa la violación de las normas
que regulan las actividades, por ejemplo, la actividad cinegética. Esto tiene una explicación en realidad, porque desde un punto de vista de la competencia, nuestro Código Penal o las leyes federales, es decir, esas que valen para todo el territorio, las emite el Congreso Nacional. Bien. Ahora bien, las normas que regulan el territorio provincial, el uso del territorio provincial y la conservación de quizá una especie que es propia de una provincia o de una región, las dicta la propia legislatura, la legislatura provincial. Entonces, muchas veces el blanco, el círculo, termina cerrando una norma provincial que establece, por ejemplo, periodos de veda, de caza, o números de especies que se pueden llegar a cazar o pescar, o territorios o espacios en los cuales no se puede cazar, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, las reservas. Entonces, esta norma que completa proviene de otra jurisdicción. Entonces, naturalmente, la norma federal que va a valer para todo el territorio, es decir, que la caza de especies protegidas o en condiciones antirreglamentarias va a implicar un delito, va a terminar llenándose, completándose con cada jurisdicción. Porque cada jurisdicción, por cuestiones climáticas, por cuestiones de estrategias conservacionistas, etc., va a tener una regulación específica. En este caso, a diferencia del delito de peligro abstracto, yo no veo tanta cuestión constitucional seria en la determinación de tipos penales abiertos, por esto mismo que les digo. La naturaleza jurídica y la cuestión federal de la organización de nuestra república impone la necesidad de que la norma federal establezca la conducta y la sanción, pero que la conducta deba reenviar a una normativa específica provincial que establezca plazos, números, territorios, especies vedadas a la caza directamente, porque son endémicas, digamos, son propias de esa región, provincia, sector, etc. El otro ejemplo que les iba a dar, que pareció claro, era el de la violación de las normas de tipo penal abierto. Era en el momento de la pandemia, se sancionaba con los artículos 200, a partir del artículo 200 empiezan a ver los delitos de contenido ambiental. En el 205 estaba el que viole las normas establecidas para evitar una pandemia, una epidemia, etcétera, etcétera. El tipo penal estaba definitivamente abierto. ¿Quién lo iba a llenar? Los decretos y resoluciones que dictara el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud para establecer cuáles eran las conductas permitidas o prohibidas, teniendo en cuenta los parámetros que había de cantidad de contagios, cantidad de muertos, etcétera, etcétera. Y que en cada territorio, por la condición epidemiológica que tenían, podían llegar a variar, podían ser más restrictivas o menos restrictivas. Este es otro ejemplo para que ustedes vean o se hagan la idea de lo que es un tipo penal abierto y cómo funciona. Reitero, y para cerrar este capítulo de los delitos, los tipos abiertos, entiendo que en materia ambiental, por una cuestión propia de cómo funciona la legislación, ustedes lo habrán visto cuando vieron las leyes de presupuestos mínimos y las regulaciones locales, que las regulaciones locales podían ser más protectorias, pero nunca podían ser más permisivas que ese piso de protección mínima establecido el Congreso para todo el territorio. Bien, bueno, esto funciona más o menos de la misma manera. La norma federal que establece una sanción para la caza de especies prohibidas o la caza de lugares prohibidos, y después el tipo penal abierto cuando habla de en violación de la normativa reglamentaria de la materia, y va a establecer sí, cuándo es un periodo de caza, cuándo es un periodo de veda, etcétera, etcétera. En este caso no lo encuentro ya tanta problemática desde el punto de vista constitucional. Viendo el tema de la reparación del daño, en muchas jurisdicciones se ha avanzado. En el fuero federal hay varios antecedentes.
de la utilización de un instituto propio del derecho penal, como es la suspensión del proceso a prueba o denominada probation. ¿Qué significa esto? El artículo 76 bis del Código Penal establece que podrá suspenderse el proceso en determinados delitos que tengan un mínimo y un máximo, en realidad un máximo de pena. Después vamos a ver una breve referencia, les voy a hacer que en principio la pena de 3 años, que es el límite de que una pena sea de cumplimiento efectivo o se pueda poner de ejecución condicional, es decir, que se suspenda como un beneficio para el imputado primario, que primera vez cometió un delito, en vistas a el cumplimiento de una serie de reglas de conductas que si no se cumplen, se cae esta ejecución condicional y se aplica toda la pena. Bueno, por eso es el parámetro de los 3 años. Se estableció ese parámetro que luego de varios caminos constitucionales, jurisprudenciales, culminó a partir del plenario Cosuta de la Cámara Nacional de Casación Penal, en que esta pena de 3 años iba a ser en concreto, no en abstracto. ¿Qué se entiende por pena en concreto? Es decir, teniendo en cuenta los hechos, las características de las personas que cometen el delito, la extensión del daño, etcétera, etcétera, su condición de primario, si efectivamente le cabría una pena de, inclusive en un delito que tenga mínimo de 3 años, el mínimo, le podría corresponder el mínimo, y no que el delito ya tenga una pena que supere ese mínimo de 3 años. Es decir, poniendo un ejemplo, la estafa tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años. Si nos ponemos a ver estrictamente, la estafa no permitiría una probation. Sin embargo, lo permite. Bueno, ¿por qué? Porque su mínimo de 2 puede ser aplicable 2 años, 2 años y medio, 3 años, y aún la persona podría gozar del beneficio de la ejecución condicional. Es decir, no de una pena no de cumplimiento efectivo, sino que queda suspendida a que se ajuste a las conductas, a las reglas de conducta establecidas, ¿no? Entonces, lo que nos deja Cosuta, y que es con lo que quería ejemplificar, es que la pena que se toma es la pena que sería en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor, las circunstancias del caso, la extensión del daño, su comportamiento, etcétera, etcétera. Tomando este criterio de la suspensión del proceso de prueba, en el fuero federal hay algunos antecedentes que hablan de la utilización de esta figura, la probation, para suspender el proceso, estableciendo a cambio la reparación del daño. En la probation general uno tiene que ofrecer una reparación simbólica para la víctima del delito y realizar tareas comunitarias. En su versión ambiental, lo que se ha hecho es establecer una reparación económica importante, pero a su vez la realización de acciones, de tareas comunitarias, pero que en vez de que sean tareas sociales, atención de comedores, etcétera, etcétera, sean en concreto una acción que vaya en beneficio del ambiente. En este caso que le estoy narrando, era una industria que había contaminado un curso de agua lindero a la industria con su vuelco. Obviamente fue clausurada, dejó de producir el vuelco, pero claramente el menoscabo al ambiente ya se había producido irreversible, porque esa sustancia se había introducido en el curso de agua y había llegado al Río de la Plata, donde había degradado su calidad como recurso. Entonces, no solo se combinó a que el proceso productivo que realizaba lo debía realizar con un vuelco que tenga una planta de tratamiento adecuada, que permita o que garantice que el vuelco que iba a ir al recurso hídrico superficial, al río, al arroyo, no tuviera daño, sino que realizara alguna medida compensatoria. Como ya el daño no se podía revertir, porque ya estaba en el curso de agua la contaminación, lo que podía hacer son medidas compensatorias. ¿Y qué son las medidas compensatorias? Es decir, uno compensa cuando
quita, con su actividad, quita algo, le extrae algo que no lo puede devolver, pero bueno, da otra cosa en compensación que le genera tal o cual beneficio que puede ser asimilable o compensable. Bien, en el caso de la compensación ambiental, existen un montón de servicios ambientales que pueden efectuarse y que pueden de alguna manera terminar compensando el daño acaecido. En el caso concreto fue una parquización de un área abandonada en la cual se puso una plaza con juegos, una sala de primeros auxilios y una forestación de una zona que había sido talada, con lo cual se otorgan servicios para las personas, para la comunidad que accede a ese lugar, se crea un espacio verde y se crea a su vez una nueva forestación que no existía, con los beneficios que tiene para el ambiente, con la renovación del CO2, la disminución del calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una medida en la cual el derecho penal utiliza una herramienta propia del derecho penal, como es la probation, para reparar o tratar de compensar el daño ambiental ocasionado. Dejamos acá por la extensión del video, continuamos en un próximo video.